Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Frente del Este. A pesar de que en septiembre de 1939 el ejército alemán tuvo que demostrar toda su capacidad militar sobre el terreno de batalla, enfrentando al aguerrido ejército polaco, que fue barrido por el ejército alemán en tan solo un mes y una semana, también hay que subrayar el hecho de que el ejército alemán, la Wehrmacht, ya en los años previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial estremecía a sus oponentes, hasta el punto de que ejércitos como el austriaco, el checo o el francés no se atrevieron ni a enfrentarlo. Este hecho permitió importantes conquistas territoriales por parte de la Wehrmacht sin disparar ni un solo tiro. Ante este escenario, en marzo de 1936, parecía que el sueño de la construcción de la Große Deutschland o la Gran Alemania recién había iniciado. Una de las cláusulas más humillantes para los alemanes e impuestas por los vencedores dentro del marco del Tratado de Versalles y, además, impulsada particularmente por Francia, fue la cláusula que obligaba a los alemanes a permitir la ocupación de tropas de la Triple Entente en la región de Renania. Dicha ocupación tendría un plazo de unos 15 años y con la posibilidad de extenderse en el tiempo. Una vez la ocupación se llevó a cabo por las tropas francesas, los mismos fomentaron sin ningún éxito el separatismo de la región renana con el objetivo de crear un estado satélite en territorio germano. A pesar que en 1930 las últimas tropas de ocupación extranjera abandonaron el territorio renano, el sentimiento de humillación aún permanecía dentro de la población, puesto que, de acuerdo con las cláusulas de Versalles, Renania debía permanecer desmilitarizada, lo cual implicaba que las tropas alemanas no podrían desplegarse en dicho territorio. Es importante entender la causa del particular interés que tenía Francia en humillar a Alemania y dejarla de rodillas para siempre. Esto debido al hecho de que cuando Francia se enfrentó en el terreno de batalla a los alemanes, no solo en la Primera Guerra Mundial, sino especialmente en la Guerra Franco-Prusiana de 1870, Francia fue aplastada militarmente por el ejército prusiano a pesar de la superioridad numérica que poseía el ejército francés. Que, por cierto, esta derrota volvería a repetirse en mayo de 1940, ya dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que, como ya dije en programas anteriores, en marzo de 1935 se proclama la recuperación de la soberanía militar de Alemania y además tiene lugar la creación de la Wehrmacht. El 7 de marzo de 1936, las Fuerzas Armadas alemanas llevan a cabo una operación en la cual el alto mando del ejército alemán dispuso 3 grandes unidades de ejército, que se lanzarían sobre un territorio al oeste de Alemania y que se le había arrebatado a Alemania por los miembros de los países de la Entente a través del Tratado de Versalles. Dicho territorio era la Renania alemana. De estos 3 grupos de ejército que se lanzaron sobre este territorio, el primero era el grupo de ejércitos E, que contaba con 2 divisiones, el grupo de ejércitos C, que contaba con 3 divisiones, y el grupo de ejércitos D, que era el más potente y contaba con 7 divisiones y mantenía una en reserva. En dicha operación, el ejército E y C, que eran los 2 grupos de ejército menos potentes, ocuparían la Renania septentrional, que tenía frontera con Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que eran países que no representaban ningún riesgo para los alemanes. Por el contrario, el grupo de ejército D, que era el más potente, se lanzaría por la Renania meridional por ser la zona cercana a Francia y que en efecto representaba un riesgo potencial. Sin embargo, una parte de estas tropas se mantendría al este del río Rin en caso de cualquier eventualidad, y las tropas que iban a atravesar el río Rin en dirección al oeste
contaban con una fuerza total de unos 22.000 hombres y las tropas que iban a atravesar el río en dirección al oeste contaban con una fuerza total de unos 22.000 hombres enlistados dentro de 19 batallones de infantería. 11 grupos de artillería y 3 batallones se mantendrían cerca de la frontera con Francia, debido al temor que había de una posible intervención por parte del ejército francés. Adicionalmente, una compañía de la Liebstandarte marcharía sobre la desmilitarizada zona al oeste del río Rin. Las fuerzas de la Liebespolizei alemana que se encontraban en el territorio deberían unirse a la operación. Estos en su conjunto suponían el equivalente a unos 28 batallones de infantería apoyados por un pequeño grupo de 27 aviones de caza, entre ellos biplanos del tipo Henkel 51 y un bombardero en picado biplano de tipo Henkel 50. Estos pisarían tierra en los aeródromos renanos, donde también se desplegarían 2 grupos de artillería antiaérea con unos 800 hombres adicionales. La realidad es que fue una acción muy arriesgada y representaba muy poco en términos numéricos porque, por ejemplo, si el ejército francés hubiese considerado responder de manera contundente, hubiera sido una catástrofe para las tropas alemanas. Esto era lo que opinaban los altos mandos del ejército alemán, que consideraban que su ejército no podría detener una embestida por parte del ejército francés, que se encontraba a pocos kilómetros de la frontera. Esto, según los alemanes, hubiese sido un desastre. Sin embargo, las matemáticas que realizaba el alto mando del ejército francés eran muy distintas respecto a las de los alemanes. Estos, por su parte, consideraban que además de los 30.000 efectivos que habían movilizados por parte del ejército alemán, se debían sumar 30.000 hombres más de la Landspolizei, más los hombres de las milicias del partido nazi que se encontraban en las ciudades de todo el territorio renano, como por ejemplo militantes de la CSA o la Sturmabteilung, que sumaban unos 150.000 efectivos, más unos 15.000 de las SS y unos 30.000 de la NSKK o National Socialistische Kranzkorps, que eran la organización paramilitar del partido nazi, y la suma de otros tantos miembros del servicio de trabajo de la región que con toda seguridad se unirían al ejército alemán. Eso significa que el alto mando del ejército francés calculaba que ese número ascendía a unos 295.000 hombres que se estarían desplegando en el territorio renano. Contra esto, el ejército francés no tendría la capacidad militar de hacer frente a tan abrumadora fuerza y además de esto, querían evitar una nueva derrota en el campo de batalla, una vez más a manos de los alemanes. Por fortuna para los alemanes, la operación concluyó de la mejor manera, ya que fueron recibidos como héroes por parte de la población, que les adornó con flores los carros de combate y sobre las tropas que avanzaban y presenciaban la reintegración de Renania al Reich. La anexión de Renania significaba varias cosas. La primera, para el ciudadano alemán, significó no solo la recuperación de un territorio, sino también la erradicación de un yugo al cual había sido sometido toda la población renana por parte de las tropas de ocupación extranjera. En segundo lugar, aumentaba aún más la popularidad de Hitler, que a diferencia del resto de los cancilleres que habían pasado por la Alemania de la República de Weimar, con la promesa de que, bajo sus administraciones, Alemania recuperaría los territorios que se le habían imputado en Versalles, y ninguno de ellos lo había logrado. Para la población alemana, Hitler era el único que había iniciado la tan anhelada recuperación de la soberanía nacional que se había perdido hace algunos años. Ahora se daba el primer paso, aunque en dictadura y por medio del uso de la fuerza. Y tercero, para los líderes de los países que habían estado ocupando el territorio renano, esta acción fue claramente una ruptura del Tratado de Versalles. Pero por otro lado, para los líderes alemanes, la remilitarización del territorio renano representaba el primer paso en la construcción de la Großdeutschland o la Gran Alemania, cumpliendo con los objetivos de política exterior. Esta fue la primera guerra de una serie de guerras conocidas como la Blumenkrieg o las Guerras de las Flores. Estas guerras se llevaron a cabo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial y ganadas por el ejército alemán, la Wehrmacht, sin disparar un solo tiro.
bueno, como lo dije anteriormente, esta fue la primera guerra de una serie de guerras de las cuales vamos a estar hablando en próximos programas, por supuesto. Y tengo que, bueno, resaltar el hecho de que es importante nombrar los libros de donde se saca la información por respeto a los autores. Alemania desafía a los vencedores, que ya lo he mostrado anteriormente. La mayor parte está escrita por un historiador español, Carlos Caballero Jurado. Y el otro libro donde saqué esta información fue se llama Hitler's Army at War. Fue escrito por Adrian Gilbert. Bueno, de aquí saqué la mayoría de la información. Y adicional a esto, bueno, les agradezco por ver el video. Espero que le den like, que se suscriban si les gusta. Bueno, dislike si no les gusta. Y que bueno, me apoyen suscribiéndose, compartiendo. Porque el video anterior tuvo bastantes visitas, que es muy bueno. Pero no tenía la misma cantidad de likes o de dislikes. Así que ni de suscripciones. Así que bueno, suscríbanse porfa. Recomienden, denle like, que esto me ayuda para que YouTube recomiende mucho más el video. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chao.